Buenas, nos reencontramos en un video más. Hoy nos vuelve a acompañar la asesora nacional de estudios sociales, Laura Lara Bolaños, para explicarnos las guías de aprendizaje base. Bienvenida, Laura. Hola Carlos, muy buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para cada uno de los docentes de estudios sociales con quienes estamos compartiendo este video. Laura, la primera de las preguntas es ¿cómo se abordan las guías de aprendizaje base que serán nuestro nuevo planeamiento didáctico? Perfecto, vamos a eso. Y qué dicha que lo mencionas porque me parece que es el punto medular para que nosotros podamos arrancar. En el video anterior, nosotros vimos todo el proceso que conllevó la elaboración de las guías de aprendizajes esperados base, que precisamente responde a este oficio, el oficio DDC-0588-06-2020. Este oficio, mediante el cual se dio la entrega a todas las direcciones regionales de todo el consolidado de las guías de aprendizaje bases construidas, nos indica precisamente lo que acabas de señalar, que este va a ser el componente o la herramienta mediante la cual se va a hacer el trabajo de mediación docente. Es decir, las GAP, como las vamos a conocer, guías de aprendizaje base, se van a constituir ahora en nuestro planeamiento didáctico. Solamente para retomar, cosa que me parece muy importante para refrescar lo que vimos la vez pasada, es que todo este proceso surge como respuesta a la emergencia mundial eh, por el virus SARS-2 COVID-19, mediante el cual las autoridades del Ministerio de Educación de Salud y posteriormente el Ministerio de Educación Pública acatan las disposiciones para suspender el curso lectivo el 16 de marzo. Precisamente por eso, y conocedores de los contextos diferentes que tenemos en las 27 direcciones regionales, es que se definen 4 escenarios generales a través de los cuales se van a focalizar todos los esfuerzos de construcción para que el proceso de aprendizaje de nuestra población estudiantil pueda dar continuidad. A partir de eso surgen varias estrategias, como lo es la estrategia Aprendo en Casa, mediante la cual se empieza a dar la construcción de las guías de trabajo autónomo, que dentro de las cuales vamos a hacer referencia dentro de un ratito, y sobre todo de diferentes recursos como los que se han estado transmitiendo por Canal 3, el canal CINAR, y que tienen como propósito reforzar esos aprendizajes que los docentes tratan de eh, transmitir a la población estudiantil, sin dejar de lado, y esto me parece para mí fundamental, lo que nos explica, lo que nos proponen tanto la política educativa como la política curricular. En consecuencia de que aquí lo importante es promover las habilidades para la vida y que se van a lograr mediante la transmisión de los saberes contenidos en los programas de estudio. Y finalmente, y es lo que nos está llevando en ese momento, las denominadas mesas de trabajo, en las que todavía se sigue trabajando para poner en énfasis la estrategia regresar, mediante la cual se trata de analizar cómo va a ser ese regreso paulatino al salón de clases. Esto me parece a mí fundamental retomar, y esto lo vimos en el video anterior. ¿Cuál es el proceso y cuáles fueron los criterios que se tomaron para poder formular las guías de aprendizaje base, mediante la cual se priorizaron los saberes que a partir de este momento los docentes van a empezar a transmitir a sus docentes, a sus estudiantes? El primer proceso, que es la pertinencia. El más importante para mí, la relevancia. Es relevante, se convierte en esos saberes que estamos poniendo en la guía de aprendizaje base, en el tronco, en el puente cognitivo, para que nosotros podamos pasar de un nivel a otro. Y la homogeneidad, que gracias a que mis compañeros siempre están alertas y dispuestos, me dijeron, no solamente tiene que ver cuando hacemos referencia a temas transversales, también tiene que ver cuando, por ejemplo, podemos determinar
que un contenido, por decirles algo, de octavo año, podemos verlo también en el nivel subsiguiente, noveno, o como me lo han dicho mis compañeros asesores regionales, en cuarto año o en quinto año. En este caso, el componente en el cual mayor relevancia le pusimos es en este segundo, relevancia. El nivel de centralidad curricular, cuando ese contenido o ese saber se convirtió en un aspecto medular. Teniendo esto claro, pasamos ahora sí a lo que me decías. ¿Cómo vamos a abordar las guías de aprendizaje base? Partimos de lo primero. ¿Cuántas columnas tiene las GAP y de qué se tratan? En este sentido, tienen 4 columnas que corresponden. La primera columna, aprendizajes esperados. La segunda, criterios de evaluación. La tercera, indicadores del aprendizaje esperado. Y la cuarta, estrategias didácticas sugeridas o mediación pedagógica. Pero para no hablar tan en abstracto, vamos a ver algunos ejemplos de esto que les estoy diciendo que son las guías de aprendizaje base. Creo que es esta de acá. Ahí me avisas, Carlos, si la logras ver. Exacto, sí la vemos, Laura. Una única sugerencia, perfecto, una única sugerencia, y no solamente para las de tercer ciclo, sino para todas en general, es que hagamos una lectura completa del documento. Es decir, tanto de la presentación en la que ya se nos empiezan a dar sugerencias de cómo trabajarlas, así también como de los anexos que van a venir al final. Pero vamos a explicar primero estas 4 columnas. Estas 2 primeras, la que es aprendizajes esperados y la segunda, que son los criterios de evaluación, estos son 2 componentes que ya de por sí los da el programa de estudio. La tercera columna, indicador del aprendizaje esperado. Recordemos que cuando hemos venido trabajando en el proceso de la transformación curricular que inició en el 2019, mediante la cual hubo un cambio en el diseño de la plantilla didáctica, surgieron las orientaciones para el abordaje de los indicadores de la habilidad. Entonces, esta columnita, indicador del aprendizaje esperado, se logra cuando yo docente escojo una habilidad de las 13 habilidades que en este momento permean la malla curricular de nuestro país, de esas 4 grandes dimensiones, escojo una habilidad y escojo un indicador. Ese indicador no lo pongo textual, sino que lo permeo con lo que nos está diciendo los 2 componentes del programa de estudio, es decir, el aprendizaje esperado y el criterio de evaluación. Para poder entender esto, Carlos, es importante saber que el docente va a tener ya dadas estas 3 columnas. Estas 3 columnas son inamovibles porque fueron todo el proceso consultivo que se va. ¿Dónde va a ser importante que ustedes como docentes pongan importancia? En esta 4ª columna, que es la que se llama estrategias didácticas sugeridas. Desde la Asesoría Nacional, tanto mi compañero don Jaime Ramos como mi persona hicimos apenas una serie de sugerencias para que ustedes desde el aula pudieran tener idea de cómo abordar esos saberes. Pero es aquí donde cobra importancia que ustedes utilicen su creatividad para poner qué estrategias o qué mediación docente van a utilizar para poder abordar los saberes que se surgieren en las 3 columnas anteriores. Y aquí importante esto que viene aquí y que don Jamer lo puso para que nosotros lo podamos visualizar. Ponemos sugerencias de estrategias didácticas, pero también ponemos ahí uso de guías de trabajo autónomo. Es decir, en las GAP
las guías de aprendizaje base, hay un enlace con las guías de trabajo autónomo. Entonces, por ejemplo, Carlos, que está explicándonos la Primera Guerra Mundial, él, de manera general, en la cuarta columna, nos presenta algunas ideas de cómo va a abordar el tema, pero puede poner, refiérase a la guía de trabajo autónomo número 1 o número 2, o vea anexo guía de trabajo número 4. Entonces, para que lo tengamos presente, es así como se presenta las guías de trabajo autónomo. Reitero, y Carlos lo mencionó en el principio, esto es lo que ahora se convierte en nuestro planeamiento didáctico. Las 3 columnas primeras ya están dadas. Las 2 primeras corresponden a componentes prácticamente extraídos literalmente del programa de estudio. La tercera columna es una construcción que se logra con la selección de la habilidad y del indicador de la habilidad. Y la cuarta columna es aquella en la que podemos nosotros trabajar o sugerir estrategias de mediación para que se pueda dar esa transmisión de saberes provenientes del programa de estudio. Regresamos ahora sí a la presentación. Como se lo decía, el docente primero va a cambiarle el nombre de la cuarta columna. En vez de llamarse estrategias didácticas sugeridas, se ha de llamar mediación pedagógica. Y como les puse ahí y los expliqué hace un ratito, vamos a poner ver anexos en las guías de trabajo que consecuentemente vamos a trabajar con nuestros estudiantes para el abordaje de estos saberes. Y esto muy importante y que nos sirva a nosotros como respuesta. De acuerdo con la circular que les mencioné, este documento completo, la GAP, debe tener a mano al docente con sus anexos, que serán las guías de trabajo autónomo, para presentarlo cuando sea solicitado por el director o por la directora del centro educativo. Como sugerencia, se puede llegar a un acuerdo con el director para que las entregas de las mismas sean acorde con las circunstancias del contexto, de los escenarios, de los factores que caracterizan a la institución educativa. No sé si por ahí vamos por el momento claros. Ok, sí, no, Laura, vamos muy bien. Ok, seguimos avanzando entonces. ¿Cómo? Esto sí, qué barbaridad, me salió repetido. Aquí nada más, antes de volver a ver la parte final, quiero volver a retomar el ejemplo que les puse de guía de trabajo autónomo, pero me voy a ir ahora con una de octavo año. Les dije hace un ratito que es importante que hagamos una revisión total del documento. Recuerden que aquí lo importante es tomar en consideración o como referencia cuál es el enfoque que viene de nuestro programa de estudio. En este caso está basado en el aprendizaje basado en problemas, la geografía problemas y la historia problema. Esto ya de por sí nos está indicando hacia dónde tienen que ser dirigidas nuestras actividades o nuestra mediación docente. Pero más allá de esto, quiero que le pongamos atención a esto que viene acá. Consecuentes con el programa de estudio y la política curricular aprobada por el Ministerio de Educación Pública, les invitamos a revisar las páginas 57 a 61, en donde ya de por sí se nos están planteando cuáles habilidades tenemos nosotros que potenciar en nuestros estudiantes para la transmisión de sus saberes. Veámoslo rápidamente. Creo que es... Ay, ya me perdí.
La plantilla. Vamos a ver. Esta de aquí. Ok. Véanlo aquí. En el perfil de salida del tercer ciclo y más adelante educación diversificada nos enuncia cuáles son las dimensiones, 4 dimensiones, y cuáles son las habilidades y cuáles son los indicadores que incluso van a permear nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Sí les pido que pongan atención a estos indicadores, porque de alguna u otra manera ya nos están dando pistas de cuáles podrían ser esas estrategias de mediación que nosotros desarrollemos en el aula, consecuentes con los saberes que están presentes dentro del programa de estudio. Y nos devolvemos a esta partecita de acá. Ok. Acá. Esto es importante que lo tengamos presente. En esta semana, del 13 al 17 de julio, vamos a continuar con un proceso de repaso, de reforzamiento de los aprendizajes esperados que hasta el momento hemos logrado nosotros trabajar con los estudiantes a través de las denominadas guías de trabajo autónomo. Es a partir del 20 de julio de este año en las que nosotros, consecuentes con el contexto inmediato de los chicos, la edad cognitiva, la edad madurativa de nuestros estudiantes, vamos a empezar a trabajar con las guías de aprendizaje base. Y aquí me vuelvo nuevamente a una importante pregunta que por cierto me hizo uno de los compañeros asesores. Voy a ponerme aquí, esta es de octavo año. Esta primera columnita que ustedes ven en verde, que por cierto no está toda en verde, sino que solamente constituye los 4 primeros aprendizajes esperados, corresponde a los saberes que de acuerdo con el diagnóstico que se realizó, los docentes habían podido ver en el periodo comprendido entre el 10 de febrero al 16 de marzo. Entonces, voy a bajar aquí un poquitito. Una vez que a partir del 20 de julio, si ya Carlos vio este aprendizaje base con sus otros componentes del programa, obviamente va a retomar el siguiente aprendizaje esperado con sus correspondientes componentes del programa. Si quiero que le pongan atención a algo, y por dicha que tengo aquí varios referentes. En este proceso de revisión, junto con mis compañeros, nos dimos a la labor de, como quien dice, de hilar más finito. Subrayamos aspectos que para nosotros eran prioritarios que el docente viera en su proceso de transmisión de saberes. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este caso que tengo aquí. Compara a través de estudio de caso los usos y problemáticas que se asocian al recurso hídrico tanto en Costa Rica como en regiones del planeta. Aquí lo primordial sería usos y problemáticas del recurso hídrico, específicamente de Costa Rica. Si yo me voy a los otros componentes del programa, vean que aquí le estamos poniendo distribución espacial de las fuentes de agua dulce, en donde, más allá de otras regiones del planeta, sería otra vez en Costa Rica. Condiciones de acceso y recurso de consumo de recurso hídrico, más allá de que sea en el planeta, en Costa Rica. Entonces, hago énfasis en esto para que revisemos bien el material que se nos remitió para poder identificar qué es lo más esencial y a partir de eso plantear lo que proviene en la cuarta columna, que en este caso serían las actividades de mediación mediante las cuales nosotros transmitimos los saberes. ¿Ok? Por último, dice aquí
Hagamos los ajustes, como les mencionaba, de acuerdo con el entorno inmediato, la edad cognitiva y madurativa del estudiante. Y este enlace que les puse aquí es para que tengamos presente que en él podemos visualizar todas las guías de aprendizaje base que se construyeron desde primera infancia hasta lo que sería educación intercultural. Entonces, reitero, y Carlos lo enunció para esto muy bien, las GAP se convierten en este momento en nuestra plantilla de planeamiento. Está constituida por 4 columnas, de las cuales las tres primeras ya se nos fueron dadas. Donde tenemos que poner énfasis es en la cuarta columna, que son las estrategias de mediación. Pero esas estrategias de mediación son consecuentes con el trabajo de las guías de trabajo autónomo, que es una estrategia que se comenzó a construir desde el momento en que las clases fueron suspendidas, pero que vamos a seguir trabajando porque desde la virtualidad o la presencialidad vamos a ir viendo el avance de nuestros estudiantes. Creo que con eso estaríamos con la segunda pregunta. Exacto, muchas gracias, Laura. Ahora, Laura, tomando esto que nos acaba de explicar, cómo se abordan las guías de aprendizaje base, ¿cuál sería la relación con las guías de trabajo autónomo? Ok, le reitero, la relación que existe entre las guías de trabajo autónomo y las guías de aprendizaje base, vuelvo a plantearlo con este ejemplo, está aquí. La relación la vamos a ver directamente o estrechamente vinculadas a la cuarta columna de las guías de aprendizaje base. Como les puse en el ejemplo de 10º año que había sido construido por Don Jamer. Yo hago aquí apenas un esbozo de sugerencias de actividades, pero aquí yo puedo poner ver anexo 1 de guías de trabajo autónomo. Es decir, las guías de trabajo autónomo es donde se ve el reflejo de las actividades de mediación que yo propongo para que el estudiante desde la virtualidad desarrolle desde su casa. Esa es la relación que existe entre ambos elementos. Uno y otro se complementan, porque las guías de trabajo autónomo no es que yo las estoy inventando, las hago con fundamento en las otras 3 columnas, en los aprendizajes esperados, los criterios de evaluación y los indicadores del aprendizaje esperado. Y aquí importantísimo, y que dicha que lo preguntó, recuerden que las guías de trabajo autónomo solamente evalúan un indicador del aprendizaje esperado. No 2, no 3, no 4, es 1. Y tienen que ser guías de trabajo autónomo fáciles, flexibles, contextualizadas, acordes con la realidad cognitiva y madurativa de nuestros estudiantes. Listo, Carlos. Yo creo que esa sería la respuesta para la segunda pregunta. Exacto, Laura, muchas gracias. Y ahora, Laura, una tercera pregunta. ¿Con qué elementos construimos la rúbrica autoevalúo mi nivel de desempeño? Ya no usamos el planeamiento didáctico para esto, sino que las guías, ¿verdad? Las guías de aprendizaje base. Ok. Recuérdense, compañeros, que en mayo, perdón, salió este documento que nos habla de las pautas para la implementación de las guías de trabajo autónomo. Si yo hago lectura de este documento, no solamente me habla de qué son las guías de trabajo autónomo, sino también de cómo construirlas. Voy a irme un momentito, vamos a ver dónde era que estaba. Vamos a ver. Usted me dice si se logra visualizar. Ok, se logra visualizar.
Vamos a ver, está abriendo. Dígame si se logra visualizar. Ahorita todavía no. Ok, mientras vamos avanzando o mientras se abre, vamos a explicarles algo. En el documento del cual les hice mención, voy a irme otra vez a la presentación. La presentación sí se ve. Sí, Laura, la presentación la Ok, vemos. recuérdense que las guías de trabajo autónomo son un resumen de cuáles son los pasos para que yo pueda realizar ese trabajo de, valga la redundancia, de trabajo autónomo. Voy a ponerles un ejemplo que, por cierto, hizo uno de mis compañeros de estudios sociales. Vean, este es un ejemplo de una guía de trabajo autónomo elaborado por el asesor regional de Aguirre, don Denis Jiménez. Él pone todos los aspectos administrativos. La primera parte es me preparo hacia la guía, pautas para verificar antes del inicio del trabajo. Voy a recordar lo aprendido. Viene un texto muy sencillo, actividades concretas y sencillas con base en el texto que él presentó. Luego viene una tercera parte que pues dice pongo en práctica lo aprendido, siempre sobre un único tema. Y al final, compañeros, viene esta parte de acá que es la de autoevaluación. Es decir, Carlos, que es mi docente, va a ver cómo me autoevalúo yo de acuerdo a esta guía de trabajo autónomo tan sencilla como la que les acabo de presentar. Entonces, me traigo el único indicador, solo uno, con el que construí la guía de trabajo autónomo. Y recuerden que en la plantilla didáctica trabajábamos con 3 niveles de desempeño: nivel inicial, nivel intermedio y nivel avanzado. Como es autoevaluación, Carlos va a ver cómo estoy yo. Entonces, aquí en vez de decir menciona, el Laura la que se va a autoevaluar sería menciono. Voy a mencionar datos respecto a los efectos de la construcción de represas hídricas. O, en vez de destaca, logro destacar las principales problemáticas de la región de América que la región de América Central enfrenta a la contaminación y tratamiento de fuentes de aguas superficiales. O, en vez de identifico el riesgo del uso de agroquímicos en las zonas agropecuarias de Costa Rica. Reitero, en las plantillas de planeamiento están redactadas en tercera persona, pero como es un instrumento de autoevaluación que Carlos como docente refiere a sus estudiantes, lo va a trabajar en las guías de trabajo autónomo en primera persona singular. Entonces, vean que aquí la pregunta dice al final cuál nivel de desempeño es el que logré alcanzar. Entonces Laura va a decir inicial o va a decir intermedio en vez de inicial o va a decir avanzado. Esta partecita de aquí, esto chiquillos, es importantísimo, sobre todo esto donde yo me califiqué, porque a partir de esto, vuelvo a la presentación, ya Carlos tiene información para pues, empezar a hacer el informe cualitativo de desempeño de sus estudiantes. Hacemos un paréntesis. Este documento que al final les puse de dónde lo podemos bajar
dice que claramente se remite a los estudiantes cada semana. Carlos cada semana va a remitir una guía sencilla, clara, precisa para que Laura realice. Hay un proceso previo de devolución. Puede ser digital, por fotocopias, por fotos, que Laura realiza a Carlos, como este que les acabo de enseñar. ¿En qué se va a fijar Carlos? No solo se va a fijar si Laura hizo bien la guía, sino en qué nivel de desempeño se puso Laura. Y va a ir haciendo un reporte de que en guía de trabajo 1, como en columnitas, se puso en nivel intermedio. En guía de trabajo 2 se puso en nivel inicial. En guía de trabajo 3 se puso en nivel avanzado. Recordemos que en esto la ministra de Educación fue muy clara. Todavía seguimos en un proceso de evaluación formativo, pero con el compilado de esas autoevaluaciones que Carlos tiene del trabajo que yo le he regresado, él ya puede ir haciendo ese informe cualitativo de desempeño. No es que tiene que esperarse hasta que yo entregue mi portafolio total de todos los trabajos que él me ha entregado, porque si no se vuelve un trabajo, además de tedioso, muy largo. Este documento claramente lo indica, que hay entregas periódicas por parte del estudiante y con base en esas entregas periódicas, yo docente, Carlos docente, puede ir viendo en qué nivel, de acuerdo con los saberes que se están transmitiendo, está Laura como estudiante y a partir de eso hacer ese informe cualitativo de desempeño. Una última aclaración para que no nos asustemos, para que no tengamos que estar con tanto documento abierto. En las guías de aprendizaje base, al final, voy a irme a la parte final, ya ustedes la conocen tal y como son, por indicaciones superiores, nos dimos a la tarea de traernos esa información que ustedes van a utilizar para la construcción de los instrumentos de evaluación. Entonces, por ejemplo, del primer indicador, describe el papel y el dinamismo de los bordes y placas tectónicas, lo primero que hice fue indicar cuál es la pauta para el desarrollo de la habilidad. Me traje los 3 niveles, inicial, intermedio y avanzado. Fíjense que aquí están redactados en tercera persona singular. Él indica, ella resalta, él puntualiza. Pero reitero, cuando me voy a ir a la guía, ya me perdí, creo que es esta, a la guía de trabajo autónomo, esta redacción cambia a ser primera persona singular. Yo menciono, yo destaco, yo identifico. Y de lo que el estudiante marca aquí, inicial, intermedio, avanzado, voy haciendo un compilado y con esto yo voy a ir teniendo criterios para poder determinar cuál va a ser ese informe cualitativo de desempeño que me están solicitando y que voy a entregarle al estudiante o al padre de familia sobre cómo va el estudiante según la transmisión de saberes. Para ir concluyendo, aquí les puse los vínculos de donde pueden ustedes acceder a los documentos oficiales a los cuales nosotros hemos hecho referencia y que es importante que ustedes hagan una lectura. No me queda más que agradecerles por este espacio, agradecerle a Carlos
reiterarles que en el caso de que ustedes tengan una duda sobre lo que sí hemos venido hablando, sobre lo que son las guías de trabajo autónomo, sobre lo que son las guías de aprendizaje base, por favor no duden en hablar con los asesores regionales. Ellos son la mayor colaboración que ustedes puedan tener. Y dejarles con este mensaje final. Estamos tan urgidos de adaptarnos a una nueva realidad que muchas veces olvidamos que estamos dejando de paso esa gran posibilidad para transformarnos. No nos adaptemos, transformemos nuestro entorno y reinventemos. Gracias a Olivier Hernández, asesor de estudios sociales de San Carlos, por esta hermosa frase que siempre la llevaré conmigo. Y gracias, Carlos, por esta oportunidad para poder compartir con nuestros docentes. No, muchísimas gracias, Laura, a usted por el tiempo, por la presentación, que también le recuerdo a los colegas que va a estar disponible en la descripción del video. Saludos, Laura. Hasta luego. Muchísimas gracias, Carlos.